Hola, ¿qué tal, amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el padre Javier Hernández Raigosa y como todos los días, hoy también 13 de enero vamos a meditar la palabra del Señor y a llevarla a nuestro corazón. El día de hoy tenemos la primera lectura de la carta a los Hebreos y dice lo siguiente: Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y a expiar así los pecados del pueblo. Con él mismo fue probado por medio, como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, ahora puede ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 104 respondemos: El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus contentos. El Señor nunca olvida sus promesas. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Y del Evangelio según San Marcos, escuchamos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los ancianos, que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: Todos te andan buscando. Él les dijo: Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues bueno, hoy tenemos estas dos lecturas, pues, pues muy interesantes. Siempre la palabra de Dios nos trae algo que podemos meditar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el día de hoy nos hace ver claro una cosa: Jesús se asemeja todo en nosotros, y como en otro momento dirá, menos en el pecado, porque el pecado no forma parte de nuestra naturaleza humana. No fuimos creados con pecado, sino fuimos creados buenos, y por envidia del demonio entró el pecado en el mundo. Pero Jesús quiso hacerse uno como nosotros y tener nuestra propia sangre para poder ser el hombre y Dios, ¿verdad? Y a través de esa encarnación que tuvo en su momento, y que a través de ella nos liberó, asumió toda nuestra naturaleza. Y a través de ese asumir nuestra naturaleza, pudo eh, ser misericordioso con nosotros, porque pudo darse cuenta también de las miserias que podemos experimentar. Entonces, es interesante que la lectura lo ponga de esta manera, sobre todo para hacernos ver que tenemos un aliado en esta relación con Dios. Dice, Él está en medio de las dos realidades, de los humanos y de lo divino. Y Él está intercediendo por nosotros. Es el único mediador que tiene la posibilidad de conducirnos hacia el Padre. A través de Él hemos entrado a la vida divina. Y entonces, gracias a esa encarnación que Jesús tuvo, pues, nos comprende, tiene misericordia de nosotros y nos conduce hacia la salvación. Entonces, démosle gracias a Dios porque tenemos este intercesor. Démosle gracias a Dios porque ha permitido también y ha querido Jesús
encarnarse, hacerse hombre como nosotros para darnos la salvación. Entonces, me llama mucho la atención esto y fíjense también cómo la misión de Jesús siempre fue servir a los demás. Y tanto es así que estaba preocupado por lo que le pasaba a los demás. Cuando le llevan a la suegra de Pedro, pues la sana y fíjense cómo como que un aspecto interesante a reflexionar es, una vez que uno es sanado, ¿sí? Lo que debe de motivarnos es el servicio, porque dice, la tomó, se le quitó la fiebre, se alivió y se puso a servirles. Y dos cosas también, o sea, el servicio, o sea, cuando uno es liberado de algún pecado, de alguna situación, el servicio es una señal de la curación y el agradecimiento. Entonces, aquí lo que nosotros podemos preguntarnos es que si, eh, por ejemplo, cuando hemos recibido algo de Dios, cuando nos hemos dado cuenta que Dios nos ha dado una oportunidad nueva, que nos ha permitido salir de alguna situación difícil, si nosotros somos agradecidos con Dios y que, si a ejemplo de Jesús, vivimos haciendo el bien, procuramos hacer el bien a los demás, porque eso es también un signo de si somos agradecidos y dedicamos nuestra vida al servicio de los demás, también nosotros pues vamos a tener esta posibilidad de dar testimonio de vida, de inclusive con nuestro testimonio de vida contagiar a otros, ¿verdad? Entonces uno nunca sabe las obras de misericordia que uno hace, el bien que le hace a los demás, cómo cala hondo en las personas. Entonces hay que nunca escatimar nuestros esfuerzos para ser serviciales, para buscar servir a los demás, porque ahí es donde nosotros vamos a demostrar que somos verdaderamente cristianos. Entonces ahí te dejo estas líneas de reflexión, espero que te sirvan y que el Señor te bendiga. Yo te doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ánimo, cuídense mucho. Chao.